Hola amigos, ¿cómo estamos? Presumiendo México Televisión y nuestro programa Educar para Trascender. Un saludo a nuestros hermanos de habla hispana allá allende las fronteras, en el canal Roku, pero también las plataformas YouTube, Facebook, Apple TV, Amazon TV y otras más que se habrán inventado en estos tiempos. Hoy tenemos un tema de verdad muy bueno: el humanismo, la escuela mexicana, el humanismo y la filosofía dentro de ella. Tenemos un gran invitado, el doctor Moisés Laris Cuellar. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Maestro Eduardo Castro Casanova, amigo. Ándale, así mero. Muchas gracias por la invitación. Pues a la orden. Sabes que esta es tu casa. Gracias. Sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué onda con la nueva escuela mexicana y esa filosofía del humanismo? ¿De dónde viene? Bueno, mira, tenemos los antecedentes de la nueva escuela mexicana, porque esto no es nuevo, el humanismo. Te voy a dar un marco teórico más o menos sencillo, pero que nos habla del devenir histórico. Ajá. En México, desde la época de Lázaro Cárdenas, ya había los principios de una educación socialista. De hecho, fue en un congreso en Querétaro en 1933 cuando se reúnen legisladores y deciden, antes de que tome posesión Lázaro Cárdenas, y nombran en el artículo 3 constitucional que la educación que imparta el Estado mexicano será con un enfoque socialista, ¿sí? Obviamente hubo oposición, hubo en aquel gobierno de Abelardo L. Rodríguez y su ministro de Educación, Narciso Bassols. Pues hubo controversia porque decían, ¿cómo es posible que se hable de eso? Finalmente se aprueba y se vive un sexenio de Lázaro Cárdenas con una educación, con un enfoque socialista. Uno de los opositores, seguramente el clero. Sí, porque la educación estaba liberándose, estaba haciéndose un enfoque laico. Tú sabes que desde la fundación de la educación, de la Secretaría de Educación Pública por Vasconcelos, se forman los cimientos de la educación pública en México. Acuérdate de las misiones culturales, de los primeros textos de la literatura universal, que se hace la dispersión a todo el país. Entonces, como que surge ya la educación formal desde 1921 y se esparce por todo el territorio. Obviamente veníamos de la revolución y era un México analfabeta. Había condiciones diversas y había mucha, sobre todo, marginación. Las escuelas públicas de los poblados y las ciudades pues sí tenían las condiciones, pero en el medio rural pues no había oportunidades. La gente estudiaba el primero o segundo grado y era todo. Si es que había educación en esos poblados, ¿no? Porque sí, claro. Había poblaciones que no habían nada, totalmente nada. Sí, no, era los inicios de la educación pública en México. Déjame contarte, Eduardo, que cuando es ministro de Educación Jaime Torres Bodet, porque él estuvo 2 periodos, él fue un estadista, fue un politólogo, fue un ministro como de los que no hemos tenido, pues en México es de los más grandes. Y fíjate, fue cuando en el gobierno de López Mateos, se propone la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto, ¿sí? Y Jaime Torres Bodet encabeza ese movimiento y logran crear esos libros de texto. Tú dirás, todo fue normal, todo fue bonito. No, pues seguramente hubo protestas en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, porque los que editaban los libros, pues se oponían. O sea, ¿cómo voy a dejar de vender mi libro? Y tenían una postura muy radical, decían, ¿cómo va a ser posible que la cultura mexicana sea manipulada solo por un libro de texto? Bueno, se da la concesión a los particulares para que se sigan haciendo libros. Tú sabes que había escuelas privadas y públicas, desde siempre ha habido. Y los privados seguían consumiendo sus libros privados y los públicos con sus libros de texto gratuitos. ¿Sí? ¿Con la misma filosofía los dos? ¿O los particulares tenían su filosofía? No, obviamente que el rector de la educación pública pues es el Estado. Entonces, si tú quieres una concesión para educación, sigues los reglamentos y sigues el plan de estudio.
Ok. Obviamente cada escuela particular le da su enfoque. Ujú. Sí, pero por regla tienes que seguir y acatar la normatividad. Sí, sí. Entonces, a partir de, fíjate, este hecho histórico, ya va marcando el humanismo mexicano. O sea, ¿qué parte más humana podemos mencionar? El que a las comunidades llegue un libro de texto, que era en ese tiempo el único elemento cultural que tenían las comunidades, el libro de texto, ¿sí? En aquel tiempo, me voy a referir a la escuela rural mexicana, cuentan un pasaje sobre los supervisores, en este caso pues es mi función, Ajá. y en una reunión citan a los supervisores para darles un mensaje de que su función es de supervisar, no de inspeccionar. Y cuentan ahí una anécdota muy interesante, muy bonita, que un caballerango que llevaba al supervisor a las escuelas en su caballo. Ajá. Pero cierta ocasión el supervisor pues se enfermó. Y entonces el caballerango va a la SEP y dice, oigan, yo quiero el cargo de supervisor. Entonces lo ven, ¿cómo? Sí. ¿Y sabes hacer lo que el supervisor hace? O si no más. Sí, porque mire, llegamos a una comunidad, se asoma a la escuela, cuenta a los maestros, vámonos, y nos vamos a la otra. Y entonces era como pasar lista a los maestros. Sí. Dice, pues eso yo lo puedo hacer. Pues sí, ¿por qué no? Y páguenme la mitad. Claro. Entonces, fíjate, el enfoque cómo fue cambiando a que tendremos que darle más atención a nuestras escuelas y de verdad hacer que la escuela transforme a la comunidad desde las diferentes figuras. Ahora, Eduardo, me quiero referir a estos antecedentes, no solo de México, antecedentes que han sucedido en el mundo. Alguna vez, cuando Federico García Lorca estaba en su pueblo, fue a inaugurar una biblioteca. Entonces, él, palabras más, palabras menos, dice, si yo fuera un mendigo, pues no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Entonces, hace referencia al valor de la cultura, al valor de la educación. Porque bien puedes tener el pan completo, pero si te falta la cultura, la educación, pues eres un ser incompleto. Incompleto, totalmente. Hay otro pasaje que me ha llamado la atención. Tú sabes que cuando la Revolución Rusa, pues más que los generales, más que el movimiento armado, fue un movimiento social. Y hay un escritor que se llama Dostoyevsky, que con una de sus obras que se llama Crimen y Castigo, él hace un retrato de la sociedad rusa. Sabes bien que vivió una etapa de zares, de reyes, de monarcas, y el pueblo ruso estaba en la miseria. Entonces, en esa obra, este autor retrata la vida, la cultura y la pobreza de los rusos. Entonces se dice que, más que las armas, lo que hizo que el pueblo ruso se liberara fue esa toma de conciencia de la necesidad de transformarse. Hay otro pasaje, Eduardo, donde acá en América, en Perú, a una pequeñita de unos 4 o 5 años, que se llama Victoria Santa Cruz, le llaman negra, la discriminan. Y salen a jugar, pero llega una niña güerita y le dice a otra de las amigas, oye, ven, si esta niña no se va, no jugamos. Dile que se vaya. Y entonces van con Victoria, oye, que te tienes que ir porque no puedo jugar contigo. No cabes aquí en nuestro círculo. Ya, caray. Entonces, ¿pero por qué me voy a ir? Pues porque eres negra. Entonces ella cuenta en su biografía cómo le marcó eso pero para bien. Ella aprendió, hay un poema de ella, que me gritaron negra, y ella finalmente trasciende, es una de las máximas representantes de la cultura de Perú. Ella ya falleció, sin embargo fue promotora de la cultura, de la danza, del canto, y ella cuenta que aprendió a quererse, su pelo chino, sus labios gruesos, su color oscuro, y trascendió. Me estoy acercando, Eduardo, a otra gran figura que habla del humanismo y de la libertad en Brasil, y que en los años 60 él crea un método de alfabetización
¿sí? Para adultos principalmente. Me refiero a Paulo Freire. Paulo Freire. Entonces, él es un autor que ha sido marcado como de izquierda, pero por sus ideas de libertad. Estamos ubicándolo en los años 60, cuando en Brasil él crea este método. Y te voy a contar lo que sucedió en una de sus clases. Cuando explica su método, dice, a ver, a sus alumnos adultos, analfabetas todos, ¿cómo es eso de que Úrsula come uvas? Aquí no hay uvas. ¿Quién es Úrsula? Aquí retomamos el tema del contexto. Y él tiene una frase muy célebre. Dice, a la lectura de la palabra le antecede la lectura del mundo. Y su método es eso. Conocer lo que existe. Lo que está a tu alrededor, conocer la realidad. Conocer la realidad. Pero fíjate, Eduardo, qué importante, y más en la actualidad, que el niño cuestione lo que existe. ¿Por qué ese parque está descuidado? ¿Por qué en esa carretera hay baches? ¿Por qué en esa escuela no hay vidrios? ¿Por qué ese arroyo está contaminado? Leer el contexto y la realidad, pues es medio complicado, pues para ciertas personas. O sea, claro, y también se preguntará y cuestionará, ¿por qué aquellos sí tienen y por qué con nosotros no? ¿Por qué aquellos tienen la escuela adornada, tienen carreteras, tienen todas las condiciones, y aquí en mi contexto no lo tengo? Cuando los niños empiezan a preguntar, a cuestionar sobre la realidad en que viven, entonces empieza ese despertar de una nueva conciencia. claro. Y Paulo Freire, yo creo que después de que vio el trabajar con adultos allá en Brasil, le permitió darse cuenta de la realidad en que vivían las personas. Por eso en su libro, esa pedagogía del oprimido, Claro. donde pues rescata que tiene que tener el ser humano, ser consciente de lo que está viviendo, de ser consciente de su realidad, porque así lo hace libre. Entonces ejerce esa libertad. Cuando yo la ejerzo, entonces todos los demás tendrán esa oportunidad también de tenerla. Pero no nada más quedarme con lo que yo sé, sino que también ir a llevar la información a los otros, ¿verdad? No quedarme con ella. Trascender. Así es. Nos iremos pronto a un corte. Oye, qué rápido se nos va este tiempo. Claro. Ah, caramba. Bueno, amigos, regresamos en unos segundos. Hasta luego. Nos renovamos para ti, generando valor a México. Somos Presumiendo México. Muy pronto en tu pantalla.
Amigos, regresamos. Educar para trascender. Presumiendo México Televisión, a Roku y a todas nuestras plataformas, YouTube y Facebook. Ahí nos vemos, amigos. Continuamos con la plática con el doctor Moisés Laris Cuellar y Paulo Freire. Nos quedamos en algo muy interesante. Sí, Eduardo. Mira, ahora me quiero referir a la nueva escuela mexicana y este plan de estudio 2022. Te quiero dar un antecedente. Sí. Cuando hablamos del humanismo y la libertad, sin duda que nos refiere a un enfoque filosófico y epistemológico. Pero fíjate que el antecedente pudiera pensarse que solo hablar de humanismo y de libertad es de los países en vías de desarrollo y los países que se oponen a los países desarrollados. Y no es así. Mira, los antecedentes de comunidades de aprendizaje en el mundo, hay ejemplos muy importantes en Estados Unidos. Hay ejemplos como escuelas aceleradas, éxito escolar para todos, y son proyectos de comunidades de aprendizaje donde desarrollan un proyecto donde toman en cuenta al ser humano y sus necesidades. No has de olvidar que de esos proyectos han hecho hasta películas, donde es una escuela, un caos, y llega un maestro y hace un proyecto y saca buenos resultados, ¿sí? Esas son comunidades de aprendizaje. Y en México pues tenemos el CONAFE, que tiene más de 40 años dando educación a comunidades marginadas y produciendo materiales muy buenos. De hecho, a nivel América Latina, México es ejemplo, a través de CONAFE, de producción literaria para escuelas distantes y marginadas. Bueno, hay otro antecedente en Italia, creo que sí es en Italia, de la escuela de la Barbiana, ¿sí? Donde ahí se reúnen alumnos que son rechazados de otras escuelas y donde ahí no hay exámenes. Y se reúnen para hablar de geografía, de historia, de matemáticas. Y hay un pasaje ahí muy importante que dice el maestro a sus alumnos: ¿de qué sirve la geografía y estudiar las asignaturas si nada más es para aprenderte el nombre del país, la capital y la cantidad de población? No, la geografía debe saber quiénes viven ahí, qué comen, cómo viven, qué cultura tienen, cuáles son sus problemas, qué necesidades tienen, qué hacen, cómo participan de la vida comunitaria. Y bueno, la nueva escuela mexicana retoma lo bueno de este aporte de la libertad y del humanismo y lo transforma en un plan de estudio muy ambicioso, claro que sí, pero este plan de estudio se centra en la dignidad humana, que el niño aprenda a respetarse, a respetar al otro, ¿sí? Este plan de estudio se centra en los derechos humanos, en el derecho a la educación, que la educación sea vista como un derecho, no como un privilegio. La educación en la nueva escuela mexicana se centra en que se atienda al diverso, al otro, y que juntos, diferentes pero juntos, aprendamos. Se centra en que también los grupos indígenas tengan el acceso a la educación, que compartan sus saberes. De esos grupos marginados que estamos hablando, ¿no? Que Exacto. todos deben tener acceso a la educación. Te hablaba hace rato de la educación bancaria, de Paulo Freire, que fue muy criticada la educación bancaria, donde se supone que se abre el cerebro del niño y se le meten los conocimientos. Y ahí está. Y no es eso. Ahora se toman en cuenta los saberes del niño, su contexto, sus necesidades, lo que él cree, su idioma, su segunda lengua. El contexto donde se vive, la comunidad. Sí. De todo aprendemos. Sí, exactamente. Y entonces la ambición de este plan de estudio se centra en eso, en garantizar una educación integral, una educación de excelencia. Tiene varios rubros, obviamente, como está distribuido en la parte teórica. Hay programas como para multigrado, para la lectura, para la atención a los desplazados, la igualdad de género. Tú sabes, Eduardo, la organización curricular, lo sabes, en sus 7 ejes articuladores, sus 4 campos formativos y sus 10 rasgos del perfil de egreso, que se centran mucho en el humanismo. Cómo el alumno ha de lograr, al término de su educación básica, pues reconocerse como un ser social, ser crítico, reflexivo, que participe de la comunidad, que construya,
que apoye y sobre todo que lea esa realidad. Eso es todo. Y que la viva. Es lo bonito de nuestro enfoque humanista en la nueva escuela mexicana. Si se logra el perfil de egreso, que ese es lo ideal, ¿no? Que el perfil de egreso se ha logrado al final de la fase 6. Es decir, este es el hombre que necesitamos, el ciudadano ejemplar, el ciudadano integral. Si así fuera, obviamente que no queremos que sea utópico la situación, sino que sea una realidad. Cuando el niño sea consciente, el alumno sea consciente de la realidad en que vive, pero te preguntaría, ¿quién lo hace consciente? El niño por sí mismo, dudo que él pueda ser consciente de la realidad en que vive. El papel que desempeñan los maestros es fundamental. Sí. Un maestro comprometido también en su propia realidad. Si un maestro no conoce la situación, si un maestro va y son de los que vamos y el horario de 8 a 1:30, 2 de la tarde y se acabó. Cuando el maestro no tenga ese compromiso de llevar más allá al niño de ese conocimiento, pues dudo que las cosas vayan cambiando. Entonces, ¿quién es el mero promotor de esta educación? Mira, sin duda que la formación docente es básica. Decía yo con un compañero el otro día que hace 37 años lo que nos sobraba era información, lo que nos faltaba era información. Ajá. Nos faltaba información. Sí. Solo tenías la biblioteca, no había internet, no había... Lo que tenías ahí tus libros y lo que sabías. De la normal, la biblioteca de la normal y por ahí. Y eso, nos faltaba información. Pero nos sobraba formación. Teníamos formación. Ándale. Ayer me encontré un amigo por ahí caminando y le digo, ¿cuándo nos jubilamos? Dice, yo creo que no, porque los nuevos no quieren trabajar. Yo trabajo en Calvillo y soy supervisor de primarias. Para que me cubran un lugar en Jaltiche de arriba, Jaltiche de abajo, no van. Los jóvenes dicen que está lejos. Entonces, algo está sucediendo. Hay que, las normales formadoras, no sé qué enfoque se requiera para que haya la vocación, porque no tiene que ver con salarios. O sea, si a un maestro le pagas doble, no te rinde el doble. Tiene que ver con otra cuestión de vocación. Ándale, la pasión. La pasión y entender que la docencia, no hay una actividad en el mundo más humana y con mayor satisfacción personal que la docencia. Porque estás trabajando con seres humanos, con personas que vas a formar y que vas a trascender en ellos. Y entonces el papel, como me preguntas, del docente, pues es fundamental. El primer apasionado para que este humanismo y esta libertad se refleje en las aulas y en las escuelas es el docente, el director y el supervisor. Y aún así todavía el maestro es el que está enfrente, está en la trinchera. Quizá los directores, pues a lo mejor nomás dando las indicaciones, instrucciones, compartiendo esa pasión, y también el supervisor, bajando esa información, que sabemos que es mucha información de escritorio. Y el que está enfrente con nuestros niños, que él conoce frente a frente la situación de cada uno de sus muchachitos, de sus niñas, de sus niños, de la población, del papá, de la mamá, cómo viven. Y si me entero de esto y no soy capaz de transformarlo, entonces habrá sido mi trabajo en vano. Bien, como tú dices, bien me puede pagar el doble, pero no voy a rendir el doble. Pero si no tengo yo esa pasión, pues no va a servir de nada. Pero cuando descubra el maestro que tiene en sus manos ese poder de cambiar las mentes, de poder darles esa libertad a los niños, de saber que pueden hacer las cosas, de que tienen esa pasión por hacerlo y que son seres valiosísimos, integrales, que vienen con una cantidad de conocimientos que ellos tienen, su comunidad les ha dado, sus padres les han dado, y solamente hay que ponerlo en práctica. Y luego de ahí ya saldría un ser humano, te digo, pues integral, un humano al que queremos, un ciudadano que queremos tenerlo como vecino, pues. Sí, claro. Fíjate, Eduardo, se ha criticado que los proyectos, el trabajo por proyectos, porque es la metodología que se nos ha sugerido. Claro. Y quizás no la hemos entendido o no se ha entendido bien, pero el trabajar por proyectos no te limita a que el estudiante tenga esa libertad de elegir su profesión en un futuro. Yo digo que es al contrario. El trabajar por proyectos hace que el niño identifique lo que le gusta. Y el papel del maestro es lograr que el niño visibilice su pensamiento, que argumente,
que tenga un pensamiento crítico. Eso es lo bonito. Que, bueno, ya si hablamos de la hermenéutica, el texto en su contexto, que el niño aprenda a debatir y que el niño aprenda a construir, a dialogar. La pedagogía del diálogo de Paulo Freire, las ideas también de Orlando Falsborda, Ecuador, sí, creo que es de Ecuador. Y dice Paulo Freire también que la palabra no vino sola, hablando de esta colonización que hizo pues España de México. La palabra no vino sola, trajo saqueo, destrucción, manipulación, pues una imposición de una cultura. Así es. Que después, bueno, se fusionó con lo que ya se tenía aquí, pero aún así no fue suficiente, no necesitábamos algo más. Y bueno, para retomar otra vez lo de la nueva escuela mexicana, con esta teoría de Paulo Freire en su humanismo, ¿qué más pretende pues esa escuela mexicana con el humanismo, con nuestros niños? Pretende que sean pues seres integrales, que si yo tengo lo comparto, porque el conocimiento que no se comparte pues no sirve de nada. ¿Consideras que aparte de esa pasión, qué más necesitamos en las aulas para que pueda ser aterrizada bien esta teoría? Sí, es muy fácil, Eduardo. Necesitamos leer. El maestro mexicano, en lo general, necesita leer. Y no una vez, 2, 3. Las veces que sean comprender necesarias. los enfoques. Porque luego pasa, Eduardo, que te dicen, es la misma burra nomás revolcada. No, no es ni burra ni revolcada, es otro enfoque. Porque ahorita hay libros sin recetas. Tú sabes, el libro para el maestro que apoya el fundamento filosófico es el libro sin recetas. Hay los programas sintéticos que traen los contenidos nacionales obligatorios que deben de verse, que es la cultura escolar que se debe de ver, pero con el codiseño, con el ajuste que vas a hacer, incorporar nuevos contenidos, ajustar los que ya están, poner los procesos de desarrollo, mencionar tu metodología, tu evaluación formativa y de ahí pasarte al plano didáctico. No es difícil. Nos faltaría, considero, leer un poco más para no caer en la tentación de decir que es lo mismo, porque no es. No es lo mismo. Es lo que nos faltaría entonces, documentarse, leer para no argumentar que es así lo mismo, cuando si no tengo las bases, ¿cómo puedo decir esto? ¿Vale? Amigos, híjole, se nos acabó el tiempo y pues, el tema para hablarlo sigue todavía. Quedamos pendientes en lo que sigue. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Suerte, hasta luego.